Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Gabriela Velasco y el día de hoy estaré con ustedes liderando la sesión del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien. Gracias por acompañarnos en esta primera conferencia de CIR del año 2023. Es un gusto que estén aquí con nosotros el día de hoy. Antes de iniciar voy a dar algunas indicaciones. Por favor, hay que mantener nuestro micrófono apagado para no interrumpir a la doctora. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden escribirlo en el chat y al final vamos a dar lectura de sus comentarios y sus preguntas. También, a mitad de la conferencia voy a compartirles un enlace. Por favor, les voy a pedir que ingresen y que llenen el formulario. Esto es para que puedan recibir su constancia. El cómo anoten su nombre, su título, así es como van a recibir la constancia, por favor, para que pongan atención en esa parte. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Voy a comenzar platicándoles sobre la doctora que nos acompaña el día de hoy. Ella es la doctora Laura Olivier Arbizu Tobar. Es médico veterinario zootecnista y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por parte de la UNAM. Es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y es doctora en Alta Dirección. También cuenta con un diplomado en Gestión de Calidad de Instituciones de Salud y en Políticas Públicas y Gobierno Local. En su trayectoria profesional ha sido desarrollada en el ámbito gremial de la medicina veterinaria y con otros cuerpos colegiados de profesionistas. A nivel estatal en la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México en el entonces gobierno del Distrito Federal. Y a nivel nacional dirigiendo las actividades del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Salud Animal, órgano asesor del gobierno federal en programas de sanidad, bienestar y producción animal. También desde agosto del 2014 es profesora de la licenciatura y posgrado en el área de gestión y legislación en salud pública veterinaria, ética profesional, políticas públicas en salud pública en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde es electa consejera técnica y a nivel universidad consejera universitaria. Ha publicado como autora y coautora libros, artículos científicos y de difusión sobre temas variados de legislación veterinaria y administración pública. Ha participado en el ámbito gremial de manera activa. Y bueno, también fue electa vicepresidenta en la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas de México, el cual es el máximo órgano de representantes gremial en México. Así que disfruten mucho la ponencia del día de hoy con la doctora. Es una gran profesionista, así que también aprovechen para todas las dudas que tengan. Estaremos al pendiente de ellas para leerlas al final. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy y la dejo con los asistentes. Si gusta, puede comenzar a compartir pantalla. Muchas gracias, Gaby. Pues muchas gracias a todas y a todos ustedes y pues como siempre, para mí es un placer estar con ustedes. Me río porque pues es que me invitan a hablar de lo que me gusta, en lo que me he desarrollado y pues para mí el compartir lo poco que hemos venido construyendo, porque finalmente como gremio, nunca, bueno, como gremio, como sociedad, nunca terminamos de construir y precisamente en ese sentido va esta charla. Como profesionistas o como profesiones que no somos abogados. Obviamente cuando escuchamos de normatividad, de legislación, pues como que hasta cierto punto se nos hace abstracto, pero vamos a ver que finalmente la normatividad pues responde a una necesidad social y en ese sentido va esta charla. Es una charla de la cual tiene varias vertientes, como vamos a ver, pero se basa principalmente en cómo ha venido evolucionando el mundo y principalmente esta relación humano-animal que siempre ha existido. Y vamos a ver históricamente incluso los tipos de relación que existen, porque finalmente todos los seres vivos interactuamos, todas las especies
tenemos características, y el hombre como género, pues una de sus características es que es un ser social. Entonces, también cómo esa relación humano-animal ha evolucionado por todos los factores que existen. Entonces, precisamente, no es presentar normatividad solo si existen leyes y son para esto y sancionan esto, no, sino cómo podemos participar, cuál es el objetivo fundamental de esta normatividad. Entonces, precisamente vamos a dar inicio, o sea, la charla la centré en 3 objetivos. Definir la relación histórica del ser humano con los animales y el ecosistema en el que se desarrollan y han venido evolucionando. Porque vamos a ver que dependiendo la zona geográfica y la relación que hay de los seres vivos que existen en esa zona, pues es que las sociedades se van construyendo, ¿sí? Eso es el sentido principal. Pero también vamos a ver o vamos a identificar los factores que han participado en la evolución de la relación humano-animal. Esos factores, ¿a qué nos referimos? Entonces, que de hecho ustedes conforme lo vayamos definiendo, pues van a ver o van a identificar varios de esos factores que pues ahorita venimos o que visibilizamos durante la pandemia. Y el tercer objetivo es identificar el impacto en la normatividad para regular la relación humano-animal y la sociedad. Entonces, si ven, realmente la legislación va a cumplir un objetivo, pero que va en función de cómo nos hemos venido relacionando con los animales. Y si bien aquí, la charla va en términos generales, pero pues ya después se pueden ir identificando, incluso en México es diferente si es una zona rural, así es una zona urbana. Si la zona rural, aquí también va a tener que ver mucho el factor del poder adquisitivo, como vamos a ver. Entonces, sí tiene varios factores. Entonces, pues vamos a ir construyendo esto. Y vamos a iniciar con la definición de animal. Porque muchas veces nos encontramos en la legislación una definición y podemos estar o no de acuerdo con ella porque en la escuela nos enseñaron otra o yo leí otra. Cuando encontremos en una normatividad que tiene un glosario y tiene definiciones, es para que cuando apliquemos esa ley o ese reglamento o esa norma, sean las definiciones que todos tengamos el mismo vocabulario, la misma terminología. Aquí, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, pues nos señala, es el ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso. También vamos a tener otra definición de Velasco, ser vivo pluricelular con alimentación heterótrofa, se reproducen sexualmente por anisogamia y se desarrollan a partir de una blástula. O sea, ya vamos a algo más profundo, científico. Y, por ejemplo, tenemos la definición de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. Ser orgánico vivo no humano, sensible, que posee movilidad propia y capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una especie doméstica o silvestre. Entonces, si ven, finalmente en la normatividad se va a enfocar a lo que se va a aplicar en esa normatividad que aplica a una zona geográfica específica, ¿sí? Incluso, pues para la Ciudad de México,
pues ya tenemos en nuestra Constitución, para los que somos de la Ciudad de México, que es la primera Constitución de todos los estados que conforman el país, que incluso señala que los animales son seres sintientes, que muchas veces quienes nos dedicamos a las ciencias biológicas, pues decimos, pues sí, ¿no? O sea, debe ser así, pero legalmente eso no estaba plasmado. Esa es la diferencia, que cuestiones científicas y que en la ciencia se manejaban, inclusive en la sociedad, se manejaban, pero no en lo legal. Entonces, al ya estar incluido en términos legales, pues ya va a tener una validez jurídica. Esas van a ir siendo las diferencias. Y aquí, desde ahorita les voy a comentar algo para que vayamos en el mismo sentido. Para la toma de decisiones, siempre yo la baso en 3 pilares fundamentales. Y es el conocimiento científico, el conocimiento normativo y la ética profesional. Entonces, uno mismo puede tener su definición de qué es un animal, ¿no? Pero para efectos jurídicos, pues tiene uno que apegarse a lo que viene en la norma que vas a aplicar. Para efectos científicos, pues también ya vimos que hay diferentes tipos de definiciones. Entonces, lo importante es que uses la adecuada para el objetivo que lo requieres. Ajá, porque si no, muchas veces entramos en discusiones y argumentaciones que a lo mejor no era el objetivo, no hay un objetivo específico. Esta relación de el ser humano con los animales, pues es histórica. No, miren, de hecho hay documentos, hay artículos muy sencillos y muy bonitos de cómo pasa el hombre que era nómada y los diferentes tipos o diferentes, bueno, sí, tipos de, que si era el neandertal y demás, estos parteaguas que van a ser el descubrimiento del fuego, el sedentarismo, la agricultura. Cuando el hombre era nómada, pues basaba su alimentación en lo que iba encontrando en el camino, los animales, incluso los mismos vegetales. Obviamente va a ser un parteaguas el descubrimiento del fuego y después con ello, cuando ya se asienta o sea, deja esa vida nómada y se asienta en lugares, empieza a generar agricultura, empieza a tener ya una relación con los animales que van a estar en la zona donde se va a asentar. Y esos animales pues van a tener diferentes tipos de funciones, además de la relación con los humanos, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por eso yo hago mucho énfasis en que las sociedades, las comunidades evolucionan acorde a la relación que tienen entre todos los seres vivos. ¿Sí? No me gusta mucho decir, a veces de hecho no sé cómo referirme al humano o al hombre, a nosotros, a las personas. Entonces, aquí, posteriormente, viene la domesticación de los animales que van a encontrar en esas zonas donde conviven. Ajá. Y eso va a generar la cultura del lugar, sus costumbres, perdón, la misma religión, sus creencias, sus valores, como vamos a ver. Entonces, estos factores de las mismas comunidades, por eso también es diferente las acepciones que existen. De ahí, por ejemplo, que el bienestar animal
o el maltrato animal, como vamos a ver más adelante, pues es un tema multifacético porque está impactado o se ve afectado por estas características, las culturas, las costumbres, las religiones, ¿sí? Por eso es importante. Por eso yo, algo que siempre les digo, no podemos medir a todos con el mismo rasero. Aún aquí en la Ciudad de México, cuando yo hablo de sociedades o de comunidades, Ciudad de México es un territorio pequeñito que tiene 16 alcaldías y un área metropolitana. Y en esas 16 alcaldías hay un sinfín de sociedades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay alcaldías donde todavía tienen usos y costumbres de acuerdo a los barrios, y estamos hablando de zonas urbanas. Ahora imagínense en áreas rurales, donde además de los animales de compañía, también tienen a los animales de trabajo, que son sus animales de compañía, que son sus amigos. Por eso es que no podemos medir a todos por igual, ¿sí? Y de ahí, esa es una de las premisas que siempre les hago énfasis cuando se elabora legislación respecto a la convivencia entre personas y animales. Entonces, vamos a ver que la domesticación pues va a representar también un papel fundamental. Miren, muchas veces yo estoy de acuerdo cuando decimos es que el ser humano formamos un antropocentrismo, o sea, todo gira alrededor del ser humano y demás. Podemos o no estar de acuerdo, pero históricamente es como ha venido desarrollándose. Obviamente, hemos visto que eso ha generado impactos tanto positivos como negativos, que vamos a ir viendo. Y de hecho, la pandemia de la COVID-19 es parte de esto. Entonces, vean, la domesticación de los animales pasó del animal muerto a la captura del animal vivo y lograr la reproducción. De hecho, por ejemplo, en la antigüedad, cuando iban los ejércitos, principalmente en Europa, que iban los ejércitos a conquistar ciudades y que iban los ejércitos caminando y, bueno, avanzando, uno se preguntará, bueno, ¿y qué comían? Pues llevaban su refrigerador andante porque llevaban animales, pero obviamente como no había modo de, muchas veces de mantener los alimentos en condiciones de consumo, pues obviamente había animales que llevaban vivos para irlos utilizando para la alimentación de los ejércitos. Entonces, finalmente vemos que es importante conocer cómo se han venido desarrollando o las condiciones de esta relación humano-animal. Y como les digo, los factores que inciden, pero también los impactos negativos que ha habido, que nos quedan claros a todos, y ahorita es parte de esta charla. ¿Qué es la domesticación? Proceso por el cual los animales se integran en la propia vida de la sociedad humana. Existen diferentes formas de interacción humano-animal. Y ustedes van a identificar varias de estas interacciones y cómo han impactado y cómo han evolucionado. Y para ello vamos a ver, por ejemplo, miren, en esta gráfica la puse, es de un autor que se llama Miguel Ibáñez. Después consulté otra bibliografía y hay datos diferentes. Entonces decidí dejar este cuadro porque años más o años menos pues no varían, no afectan mucho. Pero vemos cómo desde
pues esas etapas prehistóricas encontramos esta relación entre los animales. De hecho, en el continente americano, muchos de estos animales no existían. Llegaron con los españoles, ¿sí? En la conquista. El perro, si yo les dijera que el perro en el continente americano, al menos aquí en México, no existía el perro. Existía, pues, el xoloescuincle, que además era utilizado, pues sí, como animal de compañía, pero también era remedio, o sea, era un tipo de, al no tener pelo, pues su piel, su cuerpo es calientito y se usaba como compresa caliente para cuando las mujeres tenían cólicos menstruales. O sea, como remedio, también se utilizaba para la alimentación. Y estamos hablando, el perro fue domesticado, vean, hace 12 o 14,000 años, aunque hay literatura que habla hasta de 16,000 años, pero en México llega con los españoles en la conquista. Y además les voy a decir algo, ¿saben por qué lo traían? Lo que traían eran mastines, porque los usaban en las guerras. Entonces vemos cómo finalmente la historia nos va relatando también contextos que van a impactar las sociedades. Los bovinos llegaron con los españoles al continente americano, las cabras, las ovejas, el caballo. En América, muchos de de nuestros antepasados conquistados, de hecho, pensaban que el caballo y el jinete eran un solo individuo. Entonces, el cerdo tampoco existía en el continente americano. Entonces, vemos cómo se va haciendo. Hay una palabra que le aprendí al doctor Telles y que me gusta mucho, ese sincretismo, esa mezcla de culturas. Y aquí vamos a ver cómo la conquista en el continente americano y en específico en nuestro continente, con la conquista llegan otras especies animales que no existían y entonces la población y la construcción de las sociedades pues se va a ir dando con base en ello. Por eso también pues es diferente, somos diferentes las poblaciones o las sociedades del continente americano al continente europeo. Es más, entre el mismo México somos diferentes porque nos hemos venido construyendo acorde a nuestros propios contextos. Entonces, vean lo del perro que les comentaba y bueno, de aquí, fíjense, hay una anécdota que les quiero compartir porque me permite hablar de mi querido amigo, el doctor Luis Fernando de Juan, que pues nos dejó hace un par de años, y él experto en gatos. Y yo me acuerdo que una vez estábamos, no me acuerdo qué charla estábamos viendo, y le dije, oye, ¿y cuántos años hace que fue domesticado el gato? Se me ocurrió preguntarle, y así me dijo rotundo, Laura, hay autores que dicen que el gato no ha sido domesticado, porque el gato es muy independiente. Entonces, hablar de domesticación, pues aquí también tiene que ver con esos contextos, ¿no? Y buscando información me encontré con este cartel publicado por la UNAM, de lobo a integrante de la familia. Entonces vemos de esas etapas prehistóricas al papel que en la actualidad juega esta relación. Ya ni siquiera es ver a los animales de manera individual, sino el animal o en específico los animales de compañía como el perro, el gato, son un integrante más de la familia y es parte de la evolución de estos contextos. Veíamos que en esta domesticación también los animales van a tener cierto
cierta función acorde a la sociedad en la que van a estar. Puede ser de carácter simbólico, valores de uso y cambio, el trueque, ¿no? Que pues existió por muchos años. La religión, ahorita les voy a comentar algo, el arte, la pintura, la literatura, la música. De hecho, pues lo vemos en las pinturas rupestres, ¿no? Que de alguna manera se trataba de dejar o de plasmar lo que se veía, una forma de dejar huella de esta relación que principalmente en esos tiempos pues era de casa. Bueno, eso es lo que dice la literatura porque con base en las investigaciones científicas, porque pues a nadie nos consta así, ¿no? Pero vemos cómo los animales pues van a tener todo este tipo de funciones productivas, sociales, y de hecho, déjenme ver, en la ganadería, los animales de compañía, los efectos psicológicos, terapéuticos, fisiológicos. Y entonces vemos que además esto también ha evolucionado, o sea, estas funciones, no porque hayan desaparecido unas, sino que se han venido incrementando otras. Y obviamente, ¿para qué nos sirve la legislación? Para dar un orden. Para eso sirve el derecho, ¿no? Que nos da qué hacer o qué podemos hacer o cómo lo vamos a hacer. Pero en principio, la legislación nos permite tener un estado de derecho, un orden. Entonces, a mayor relación de personas con animales en las sociedades, pues obviamente la normatividad tiene que irse adaptando a esas necesidades. Por ejemplo, veíamos antes de la llegada de los españoles ya en este territorio mexicano, o lo que hoy se conoce como México, pues existían muchas culturas. Para estas culturas, los animales significaban desde un respeto, temor, formaban parte de la religión. En las guerras, pues era el caballero águila, o sea, las más altas jerarquías, ¿no? El caballero águila, el caballero jaguar, los sumos sacerdotes, en fin, y tomaban la representación de estos animales. Y vemos en la actualidad cómo los animales dentro de las sociedades también cumplen un rol, más que un papel, cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, en la actualidad, uno ya puede viajar en un avión con su animal de compañía y puede ser que ese animal esté entrenado para los animales dan cariño siempre. O sea, bueno, en términos generales, estoy hablando en términos generales. Pero hay animales que por su propio, ya es algo que ni siquiera aprenden, sino que traen no quiero llamar, pero es como traer esa esencia, ese comportamiento que ayuda a las personas que viven o que tienen esas ansiedades entonces van a tener un rol fundamental en el equilibrio de una sociedad. Cuando antes, pues si decíamos eso, hasta nos tildaban de locos, y ahora en los aviones, por ejemplo, incluso ya nos permiten llevar en cabina, obviamente bajo ciertas condiciones, cuando eso antes era impensable, ¿no? Entonces, vamos a ver que estos contextos pues van cambiando y la legislación va a servir precisamente para ir dando cabida a esta evolución y a estos roles
que los animales van a ir teniendo, ni siquiera representando, sino teniendo en la construcción social. ¿Cuál es la célula de la sociedad? La familia. Y en esta construcción, la familia también ha evolucionado, la construcción familiar ha evolucionado, incluso la misma legislación ha tenido que irse modificando para dar paso a esta modificación, no modificación, sino a esta evolución. Antes, pues, era como la familia, ay, no quiero usar adjetivos, pero era mamá, papá, hijos, ¿no? Y la legislación tuvo que modificarse porque estas relaciones también evolucionaron. Y ahora puede ser 2 mamás o 2 papás, hijos, en fin. También la legislación ahí en esas relaciones tiene que irse adaptando. Y eso da paso también, como vamos a ver en la actualidad, pues, ¿cuántas veces hemos escuchado? No, pues es que ahora ya los chavos ya no quieren, sí se casan, pero ya no quieren tener hijos, ¿no? O cuántos, yo he escuchado a muchos de mis amigos que ya ahorita les dicen a sus hijos, oye, pues, ya dame un nieto, ¿no? No, papá, el otro día oí que uno le dijo, no, olvídate, yo ya hasta me voy a ir a hacer la vasectomía, o sea, no, porque las condiciones sociales, pues también han ido dando paso a estas modificaciones, pero ¿qué pasa? Que obviamente es una evolución, que como estamos varias generaciones coexistiendo, pues obviamente las brechas generacionales a veces causan esta reticencia, ¿no? O queremos que se acepte algo para lo que no fueron educados. O sea, pasa mucho con los papás o con los abuelos. Aquí tengo una pequeña historia que me encanta de cómo finalmente el perro siempre ha jugado un papel fundamental. El perro de Ulises en la Odisea. Argos es el paradigma de la fidelidad por parte de un perro para con su amo. Argos era el perro de Ulises, que parte a Ítaca para luchar contra los troyanos tras el rapto de París, rey de Ilión de Troya, de Helena, esposa de Menelao, rey de Micenas. Argos, el fiel perro de Odiseo, espera en su hogar pacientemente durante 20 años. Y cuando escuchamos 20 años que viva un perro, pues está, ya, digo, sí se puede, pero cuando Odiseo llega a su reino disfrazado de mendigo, solo el perro reconoce a su dueño en un principio. Tras el retorno de su amo muere. Y como esa, pues vemos muchas historias y son de la vida real. Entonces, vemos que en las sociedades, esa relación siempre se va a identificar. A lo mejor los que vivimos en zona urbana, pues la enfocamos más en ese sentido, pero en las zonas rurales también se da. Lo vemos las películas de Pedro Infante, ¿no? Con su caballo Cancia, que era así. En fin, a lo que voy es que algo que debemos ver es que en las comunidades, en las sociedades, interactuamos todos los seres vivos. Y así como interactuamos, también impactamos, para bien o para mal. Y esta convivencia lo que se pretende es que sea una convivencia en armonía. Pero ¿qué factores vamos a considerar? La salud. Sabemos que parte incluso de la cultura o de los remedios que tenemos para algunas enfermedades, pues es, por ejemplo, comer víbora, ¿no?
Yo me acuerdo, mi abuelita era diabética y yo me acuerdo que en el mercado, en el área de las hierbas, compraba víbora disecada, porque entonces se hacía un licuado. Entonces, eso pasa en muchos lugares, al grado que, por ejemplo, ha habido poblaciones donde de repente se infestaron de ratones. Y cuando se hace la investigación, pues resulta que la misma población había terminado con las serpientes porque la usaban como alimento o como remedios para ciertas enfermedades. Entonces vemos cómo es parte de estos usos y costumbres. La seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria es alimentos sanos, inocuos, nutritivos y de calidad. Y yo les preguntaría, ¿hay poblaciones en que la gente pues no come carne, no porque no quiera, porque no tiene acceso a ella o no tiene los recursos para comprarla? Entonces, ese es otro punto, la cultura, como ya veíamos, la educación, que eso lo vamos a ver también más adelante, porque también parte de esta evolución ha sido la pérdida de valores para con los animales, y una de ellas es el respeto, la responsabilidad, como lo vamos a ver. La religión, los usos y costumbres. Hay lugares pues donde todavía nos encontramos esos usos y costumbres o esas tradiciones donde se le hacía la ofrenda a los dioses para que hubiera para que no hubiera sequía o para que no hubiera enfermedades, en fin. Y estoy hablando del siglo XXI, ¿eh? Y todavía hay lugares donde existe. ¿Está bien o está mal? Hay lugares donde se vienen pasando todas estas tradiciones. Por ejemplo, fíjense, en México tenemos, no recuerdo el número exacto, 2,500 municipios en el país. Oaxaca solito tiene 570 municipios. Y esto es por su orografía, que no es plana, sino va así como por capas. Y eso genera que tenga tantas comunidades. De esas 570, 411, no miento, 417 se rigen todavía por usos y costumbres. Entonces, por eso les decía, la normatividad también es acorde a esos contextos. Podemos o no estar de acuerdo. Yo hace poco me acuerdo que decía una persona, pues es que tenemos que acabar con eso. No vamos a acabar ni en un año ni en 10 con esas tradiciones que son milenarias. Podemos ir trabajando con educación, con orientación, pero además son comunidades cerradas, o sea, no está tan fácil. Pero bueno, es parte del trabajo que tenemos que estar haciendo. Y, por ejemplo, en cuanto al bienestar animal, que más adelante vamos a ver, por eso yo les decía, es un tema multifacético. Las leyes deben sí irse modificando, pero también tienen que ser acordes a los valores de la sociedad a la que van a impactar, porque de otra forma van a ser ley muerta, perdón, letra muerta, no se van a cumplir porque puede ser que vaya en contra de los valores de esa sociedad, de esa comunidad, esa educación. Y aquí, bueno, yo aquí puse el médico veterinario zootecnista, pero hay muchas profesiones, yo incluso diría todas las profesiones, tenemos esa responsabilidad de de ir construyendo esas leyes. No es fácil generar estas leyes por lo mismo, por lo que les digo, porque es un tema multifacético donde además hay muchos actores y ellos con intereses específicos, que también eso tiene que ver.
Adicionalmente a ello, aquí puse esta diapositiva con la que quiero representar un tema que se llama globalización. México es un país que estamos inmersos en la globalización desde finales de los años 80. ¿Y eso qué es? La globalización es un fenómeno comercial. Es cuando se abren las fronteras de los países para comercializar con otros países. Y cuando hablo de comercializar, es comercializar animales, productos, subproductos, servicios profesionales. Y ustedes dirían, ay, bueno, ¿y eso qué? Ustedes han escuchado hablar que se hace mucha referencia al neoliberalismo. El neoliberalismo es eso, es un fenómeno económico comercial. Es la generación de recursos a través de las economías internacionales, de los mercados internacionales. Entonces, ¿esto qué hace? Esto ha generado que también la tecnología avance mucho y entonces se va sustituyendo ideologías, valores, porque tenemos acceso a la información que hay en otros países. Y muchas de las decisiones se basan en el consumismo. Por eso le llaman el neoliberalismo, porque el interés principal es el comercial. Y pues lo hemos visto. Muchas veces las cuestiones sanitarias pasan a segundo término, por encima pasan situaciones comerciales o intereses comerciales, ¿no? Entonces, mantener un equilibrio en este tipo de situaciones, pues es verdaderamente complejo. Si bien los organismos internacionales van a emitir lineamientos, pero además, fíjense, está enfocado a lineamientos para controlar la diseminación de enfermedades y plagas. Pero también la globalización tiene un papel fundamental en la cultura, en la religión, en los valores, porque se van sustituyendo en las... ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que aquí hay gente muy joven también, que ya nacieron con el celular en la mano, pero muchos de nosotros no. Entonces nos tocó esa transición, donde incluso ni existían los celulares ni nada por el estilo, donde para encontrar unos tenis Nike era irse a la Fayuca. Y en la actualidad, la única limitante es el poder adquisitivo, ¿no? Para poderlos tener. Entonces, ahora hablamos de tenis de marca, de ropa de marca, no solo para nosotros, sino también para nuestros animales de compañía. Incluso hasta la alimentación, ¿no? Yo me acuerdo que mi primer perro que tuve, le comprábamos pescuezos de pollo en el mercado y hacíamos caldo y le poníamos tortillas y un puñado de arroz. Y esa era su comida diaria, ¿no? Entonces, y en la actualidad, pues ya vemos que las croquetas, en fin, esos comportamientos, porque además esa es otra cosa, vivimos muy rápido. Entonces, ¿qué factores van a influir en esta relación? Y conste, no estoy diciendo que influyan todos positivamente, la familia, la sociedad en la que se desarrollan, el Estado, los valores de esos lugares, la cultura, los juicios de valor. Lo que les comentaba, los valores de esa comunidad, de esa sociedad. Entonces, las propias instituciones que tienen las atribuciones al respecto. Entonces, vemos que las relaciones con los animales, y aquí no me atrevo a decir solo los animales, perros, gatos, sino con todos los animales, es cada vez más estrecha.
y lo ha sido tan solo, y les digo, esto va en función de también cómo las sociedades han evolucionado. Antes las familias pues tenían hasta 10 hijos, ¿no? Después ya nada más eran 4, después 2 y ya los que tenían hijos pues 1. Y ese 1 ¿con quién se peleaba? Pues con los papás, ¿no? Porque no tenía hermanos para pelearse. Entonces, y de repente pues ya están los animales que empiezan a tomar ese papel de cariño en la familia, de ser un individuo más que proporciona cariño, afecto, en fin. Y de hecho, una de las premisas o una de las condiciones para que una familia o un miembro de la familia quiera tener un perro o un gato en casa, toda la familia tiene que estar de acuerdo, porque de otra forma puede ser que después se le exija que lo regale o en fin, y de ahí vienen muchas situaciones de abandono. Entonces, si ven, se empiezan a generar círculos viciosos. Es más, ahorita que vi el ratoncito, pues, ¿cuántos no han tenido? Yo no, pero ¿cuántos no han tenido un ratón o un cuye o un hámster? O sea, empezamos también a tener animales de compañía que le llaman especies no convencionales, ¿no? O incluso algunos animales exóticos o fauna silvestre que sí se puede tener, porque ahí también, vean, ahí es donde impacta también en la normatividad, que de repente, pues muchas especies exóticas, hace algunos años, que serán unos 30, 40 años, el segundo delito que dejaba mayor rentabilidad era primero era el narcotráfico y después el tráfico de fauna silvestre. Ahorita, pues se ha visto desplazado por el tráfico de armas, por el tráfico de personas. O sea, en vez de que se vayan disminuyendo, han incrementado. Entonces, de ahí, pues se empiezan a tomarse mecanismos. Por ejemplo, en fauna silvestre, en 1990 se crea el CITES, la convención que va a generar los requisitos para que a nivel mundial se pueda movilizar la fauna silvestre acorde a su nivel de amenaza de las especies para poder para poder conservarlas, para poder tenerlas. Entonces, no todas las especies de fauna silvestre o todos los animales pueden ser sujetos a ser un animal de compañía. Entonces, ahí empieza a crearse esas condiciones en la normatividad. Y finalmente es esto, o sea, tenemos toda esta relación con la fauna silvestre, pero la relación, digo, aquí se ve mucho de cariño, pero vemos que hay relación, y lo veíamos, de alimentación. Y se supone que a través de los mercados húmedos, pues es como se da el COVID. Entonces, vamos a ver que la relación humano-animal en las diferentes sociedades va a tener un impacto, porque va a ser una relación de convivencia, que el objetivo es que sea una convivencia de armonía, ¿sí? Recordemos que el deber ser y lo que sucede en la realidad no siempre es lo mismo. Entonces, ahí es donde interviene la legislación para ir definiendo legalmente esos límites. Y entonces, pues podemos ver estas relaciones muy sanas, y cuando sacamos a nuestros animales, pero que si no llevan su correa y no llevan su plaquita de identificación y que tienes que recoger las heces porque las personas no lo hacen, ahí empezamos a ver
esas situaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Ah, bueno, en la Ciudad de México, a finales del siglo pasado, surge la Ley de Cultura Cívica que nos va a señalar, y fíjense, esa es una ley administrativa, que además es con el juez cívico, pero con base en esa ley es la que señala que debes recoger las heces de tu perro. ¿Por qué? Porque la calle, la vía pública, pues es de todos, debemos cuidarla, y si tú dejas las heces de tu perro, pues está contaminando, y la culpa no es del animal, sino tuya, que tienes una especie domesticada, pero que tú eres el responsable, porque ahí también viene esa parte jurídica. Si bien son animales sintientes, a nivel constitucional, a nivel federal, los animales se encuentran como bienes tutelados, o sea, tienen un dueño. Nos puede gustar o no, pero así es como está jurídicamente. Entonces, ¿el responsable quién es? Pues el dueño. ¿Qué pasa cuando no recogen las heces? Pues empiezan a generar una situación de problemas, perdón, de enfermedades que pueden ocasionar. O si no eres un dueño responsable y el perro se sale y empieza a ver, o empieza a haber abandono de perros, en fin, se empiezan a generar problemas que van a impactar a la sociedad donde se convive. Aquí tengo algunas cifras. Y miren, en México no hay, ya se empieza a hacer más investigación con cifras sobre estos impactos. Aquí tenemos esta encuesta sobre bienestar que aplicó el INEGI. Por ejemplo, en 2020 el INEGI ya también publicó otra encuesta, bueno, esa es de otro tema, pero que viene relacionando la violencia familiar con el abuso animal como indicador de violencia doméstica, que también ese es otro punto, ¿no? 57 de cada 100 personas tienen mascota o animal de compañía en su casa. De estas 57, 89% son perros. México es uno de los países con mayor número de animales de compañía, pero desgraciadamente también con abandono de mascotas. Y es lo que yo les comentaba. Para que un animal de compañía sea aceptado en la familia tiene que estar de acuerdo. Y además, no solo quien lleva el animal tiene que hacerse responsable, sino toda la familia. Los animales requieren de cuidados, requieren de cariño, no solo que nos den el cariño a nosotros, sino nosotros darle cariño a los animales. ¿Y qué pasa cuando el animal de compañía no va a ser aceptado en el seno de esa familia? Y eso pasa mucho en los días festivos, ¿no? Que era así como común. Ay, mira, qué bonito, te regalo el cachorrito y demás. Y a veces la persona, uno ni lo esperaba, y dos, pues no se encontraba en condiciones de tenerlo. Yo les puedo decir algo. A mí me encantan los perros, y los perros grandes, así el pastor alemán y demás. Y no tengo, y no saben, o sea, yo me moriría por tener aquí mi pastor alemán, pero vivo en un departamento y viajo mucho. Sería incongruente, pues, porque además el espacio vital para que se desarrolle y demás, y para que se sienta, para que tenga una comodidad, un confort, no lo tendría. Entonces, muchas veces el querer y el poderlo tener y hacernos responsables, pues sí implica muchas condiciones. México tiene el primer lugar en Latinoamérica en cuanto a animales en situación de calle. Veíamos que México es libre, o era, no, sí, es libre
de rabia por mordedura de perro. Y fuimos el primer país a nivel mundial. Pero cuando vemos que la norma oficial mexicana está enfocada a animales domiciliados, si somos México el país con mayor número de animales en situación de calle, ¿qué pasa? ¿A quién es la responsabilidad ahí? Pues tenemos que resolver un problema de fondo. Entonces, pues ahí viene una serie de cómo debemos ir adaptando la normatividad. Contamos con centros de control animal, antes conocidos como antirrábicos. Sin embargo, bueno, ahora ya por lineamientos internacionales, nacionales, ya no se puede, muchos, los que tengan así como mi edad, se acordarán que antes decían, ahí viene la perrera, mete a tu perro, porque los perros andaban en la calle aun cuando vivieran en casa. Era algo común. Entonces, pero decían, mete a tu perro porque ahí viene la perrera, porque pasaba una camioneta y se llevaba a todos los perros que estuvieran en la calle. Y entonces, pues ya tú, si se llevaban a tu perro, tú podías ir y rescatarlo, ¿no? Esas 72 horas que te daban. Pero ¿qué pasa en la actualidad? Eso ya no se puede hacer. O sea, las reglas han cambiado precisamente por esta evolución en las sociedades. Existía una norma que regulaba los centros de control animal, ¿sí? Sin embargo, esa norma, la 042 de Secretaría de Salud, se canceló el año pasado. ¿Por qué? Porque las autoridades, Secretaría de Salud dijo, ¿saben qué? Esto no es responsabilidad de la Secretaría de Salud a nivel federal, es responsabilidad de los municipios. Por lo tanto, se cancela la norma y los municipios tendrán que emitir su reglamentación al respecto. En el artículo 115 constitucional vienen señaladas las atribuciones de los municipios. Y no son ocho o 9 atribuciones y todas están enfocadas a la salubridad de la población. Los municipios son los que tienen el contacto con el ciudadano. Entonces, una de ellas precisamente es mantener limpias las zonas, las ciudades, recolección de basura, administración de rastros, mercados. Entonces vamos a ver cómo esa norma, la verdad es que es un gran impacto el que se haya cancelado esa norma y por otro lado es una oportunidad para que los municipios tengan su propio reglamento. Hay municipios que sí lo tienen, hay otros municipios que no lo tienen. Entonces ahí vemos cómo también la normatividad en esta evolución de las sociedades, por eso lo quiero englobar así, finalmente tiene que dar respuesta a las necesidades de la población, pero también a que las autoridades cumplan con sus obligaciones. Aquí con estas cifras, 18 millones de perros y solo 5.4 millones tienen hogar. Entonces aquí vemos que la irresponsabilidad en esta relación, porque se da, también va a repercutir en la salud pública de la población. Y cuando decimos salud pública es en todos los seres vivos. Y nos vamos al otro extremo, al antropomorfismo. Yo les decía que derivado de la globalización, el neoliberalismo, el consumismo, esta relación también se ha modificado. Entonces, vemos cómo empezamos a tratar a nuestro animal de compañía, a darle también un trato
diferente al que tendría en vida libre, o sea, a sus necesidades. Y vemos aquí, pues que le ponemos que zapatitos o que chamarra y está una vez, perdón, voy a hacer una anécdota, pero, o hacemos su fiesta, ¿no? Digo, no está mal, pero también a veces no capta, no se capta mucho ni por el mismo, ni por el propio animal. Lo que les iba a comentar es que mi suegra vive en Acapulco y la llevamos al dentista. Y la secretaria, que era la mamá de los dentistas que iban a atender a mi suegra, al saber que nosotros, que mi esposo y yo, pues somos veterinarios, nos empezó a decir, no, es que mi hija, o sea, en Acapulco, mi hija tiene su perro, un Alaskan Malamut precioso, pero el perro todo el día se la pasa en la recámara de mi hija con el aire acondicionado. Pobre perro, ¿no? Entonces vemos que también, pues los llevamos a zonas donde sus características propias, pues no le van a ayudar. Le vamos a dar, le vamos a exigir más y le vamos a dar un trato para el cual no tiene las condiciones físicas o fisiológicas. Y por otro lado, la industria de los insumos para los animales de compañía es una de las más rentables a nivel mundial, también derivado de esta globalización, de este consumismo y de cómo ha ido modificándose pues, el concepto de familia como se había dado originalmente. Y yo sí quiero dejar claro que no digo yo ni que esté bien ni que esté mal, estoy presentando simplemente la evolución de cómo se han venido dando este tipo de situaciones y cómo ha ido impactando en la normatividad y por qué empezamos a oír todos estos términos. También se ha evidenciado las situaciones de maltrato y de crueldad que ya están plenamente establecidas en los códigos penales, porque incluso ya se consideran delitos, ¿sí? No solo están ya en el Código Penal Federal, sino aproximadamente, creo que nada más 2 estados no lo contemplaban en su código estatal, penal estatal, pero al estar en el federal ya están las peleas de perros. De hecho, pues siempre habían estado de alguna manera pues tipificadas, pero ahora al considerarse maltrato, pues están aún más como delito. Entonces vemos aquí que los casos de maltrato animal, o mejor dicho, el maltrato animal está cobrando y este es un término que ha surgido o que se ha fortalecido en estos últimos tiempos, se ha visibilizado. Todo hecho, acto u omisión del ser humano que puede ocasionar dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, es decir, las condiciones que debiera tener como alimento, agua ad libitum, es decir, todo el tiempo, su zona de confort, espacio para que pueda realizar todas sus actividades, ¿sí? Su zona vital no es solo el espacio que ocupa físicamente, sino requerimos más espacio dependiendo el animal, la especie, en fin. Poner en peligro la vida del animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su trabajo. Entonces, no, sí, yo tengo a mi perro, pues está bien, lo tengo en la azotea y pues ahí le dejo su comida y su agua y pues ahí está. Oye, también requiere de cariño. Luego decimos, es que no sé por qué, pero es bien agresivo. Pues sí, si ahí lo abandonaste, tú dices que le das agua, alimento, pero no tiene techo, nunca lo ves, no juegan con él, en fin. Entonces, ¿cómo quieres que sea? No sabe
no aprendió a socializar, ¿no? Crueldad, acto de brutalidad, sádico o zoofilia. Y la zoofilia siempre ha existido y en últimas fechas se ha evidenciado cada vez más contra cualquier animal, en fin. Entonces vemos que son temas que se han ido incorporando a las diferentes leyes administrativas, penales, por la necesidad en esa convivencia en las sociedades. El maltrato animal y la violencia doméstica se ha identificado que está altamente relacionado, ¿sí? Incluso, pues hay cifras contundentes durante esta pandemia. Les decía yo que salió incluso hay un boletín de INEGI, no lo tengo a la mano porque no era tema de esta charla, pero está bien interesante. Entonces, y algo súper fundamental, que no había datos para México. Y en esas encuestas, si viene, incluso en el tercer informe de esta administración de la jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Medio Ambiente hizo una encuesta al respecto. Pero bueno, les digo, no traigo los datos porque no era para este rubro. Entonces, eso ha generado que toda la normatividad se vaya no solo creando, sino incorporando estos temas. Como decíamos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, donde se regula que la movilización de la fauna silvestre pues no sea, o mejor dicho, no cause impactos en la biodiversidad, y hay especies que tenemos que conservar, ¿no? Entonces está enfocada a esa conservación. La Ley General de Vida Silvestre, pues vemos que va a tener ya algunas herramientas de mitigación de esos daños que se han causado, o para un aprovechamiento sustentable, es decir, que podamos, las generaciones futuras puedan disfrutar de toda esta biodiversidad o de toda esta riqueza natural que tenemos, o que es que ya no puedo decir, bueno, que tenemos en la actualidad, porque hay especies, ahorita no tengo el dato, pero Conavio lo tenía, de cuántas especies desaparecen incluso por minuto en el mundo. La Ley Federal de Sanidad Animal, enfocada a los animales de producción. Aquí lo que les comentaba, la legislación estatal que tipifica el maltrato animal en su Código Penal estatal. Yo decía que eran 2 estados, pero ya aquí tenemos 3, Chiapas, Guerrero, Tabasco y Tlaxcala. A nivel federal, como les comentaba, ese ya sí se cuenta. Entonces vemos que toda esta interacción, por eso es que no podemos hablar solo de bienestar animal, no, va más allá, la relación humano-animal, ecosistema, va más allá de esos temas. Por eso es que tenemos que estar inmersos, todos los profesionistas, ¿sí? Pero también, por eso les hacía yo énfasis, es un tema multifacético. En la legislación, si hacemos una legislación estricta, inflexible, obviamente en algunas zonas va a ser letra muerta, porque va a estar fuera de la sociedad a la que le va a aplicar, no la va a legitimar, porque está fuera de sus valores. El maltrato animal está estrechamente relacionado con el término bienestar animal. Finalmente, es una relación de respeto para con los animales, ¿no? Y de hecho, fíjense, hemos tenido que regresar a ver en el ámbito educativo cómo incorporar el tema de bienestar animal, de esa responsabilidad de reeducar a los mayores a través de los menores.
a través de los niños. Ustedes fíjense, y muchas de las campañas están enfocadas a los niños porque en las casas los niños reeducan a los mayores. Entonces, este es el tema del bienestar animal en la educación. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, es hacer visible nuevamente esa responsabilidad que tenemos para con los animales, ¿no? Entonces, incorporarla a todos los ámbitos educativos, obviamente con niveles de profundidad diferentes, pero desde preescolar, que es cuando el niño está evidenciado por los pedagogos, que es cuando absorben. Y estos 4 Is me gustan mucho. Esto lo tomé, bueno, no la gráfica, esa yo la hice, pero este tema de las 4 Is de unas pedagogas españolas. El bienestar animal en la educación, ignorancia, no saber qué hacer, lo cual se resuelve informándose. Inexperiencia, saber qué hacer, pero no saber cómo hacerlo, se resuelve mediante una buena formación y entrenamiento. Incompetencia, saber qué hacer, cómo hacerlo, pero ser incapaces de actuar. Pero lo peor y que nos encontramos es la indolencia, saber qué hacer, cómo hacerlo y ser capaces, pero no querer hacerlo. Entonces, en ese sentido, también la legislación no solo debe ir de manera correctiva, sino incorporar esa educación, educación social, educación cívica. Desgraciadamente, si lo reflexionamos, es un tema de valores, de educación, como muchos de los otros problemas que tenemos en el mundo y principalmente en el país. Entonces, aquí nada más comentar que en medicina veterinaria y zootecnia, desde hace, pues naciendo con este siglo, la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes conocida como la OIE, pues ya señalaba la legislación, el bienestar animal, perdón, sí, la legislación al bienestar animal, la ética como competencias, es decir, lo que el médico veterinario debe saber hacer el día 1 que es médico veterinario, o sea, al egresar de las escuelas, los valores, las capacidades. Entonces, el bienestar animal, y fíjense, yo aquí voy a comentar algo. A lo mejor me voy a dar como dirían, un balazo en el pie, pero sí quiero compartírselos. En 2001 me parece que se publica la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad del Distrito Federal en ese momento. Yo estaba indignada porque cuando vi en las sanciones que decía, y si eres médico veterinario zootecnista o biólogo, la sanción será 30% más. No, hombre, yo estaba, no, pero ¿cómo crees? Eso no debe ser. Pero después dije, es que no solo debería ser 30% más. Debería ser mucho más. ¿Por qué? Porque nosotros somos quienes hemos sido formados para evitar, o mejor dicho, para ser los orientadores de la sociedad, porque es parte de nuestra formación la convivencia con los animales. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que la legislación debemos participar todos. En la actualidad, los servicios médico-veterinarios deben ser servicios profesionales de calidad. ¿Sí? Porque estamos tratando al paciente, todo, siempre lo han sido. Sin embargo, aquí también vemos esa normatividad, esa legislación, que para que esto se dé, para que estos servicios de calidad se den, se deben cumplir con estándares, se debe cumplir con requisitos del profesionista, del establecimiento, contar con protocolos técnicos científicos, lo que conocemos como la Lex Artis, porque con ello vamos
a disminuir la probabilidad de error, ¿sí? Porque lo deseable, pues, es tener un paciente, al final, un paciente sano, un cliente satisfecho, pero sabemos que eso no siempre se da. Siempre vamos a tener factores que puedan incidir, pero entonces también vamos a tener legislación que va a impactar en esta relación médico-paciente-cliente, ¿sí? Y aquí hablamos de legislación profesional, legislación de los establecimientos médico-veterinarios, legislación de los productos e insumos médico-veterinarios. Por eso yo les decía, va más allá. Y miren, es un tema amplio, yo sé que ya me extendí un poquito, pero simplemente para concluir, la relación del ser humano con los animales es histórica y ha evolucionado con base en diversos factores de las sociedades en las que se desarrolla, como la religión, la cultura, la alimentación, los usos y costumbres. Esta evolución ha generado impactos positivos y negativos, como ya los vimos en la sociedad, como el bienestar animal, el maltrato, el abandono, problemas de salud pública, la industria de insumos para animales de compañía. La legislación ha tenido que modificarse y adaptarse a los contextos de cada sociedad en la que se aplica. Es un tema multifacético que hace importante la participación de todos los involucrados, sociedad civil, academia, profesionistas, gobiernos. Aquí yo voy a dejar mi charla en PDF con la doctora Gaby. Aquí hay algunas referencias que están de manera gratuita. Las pueden descargar ustedes. Ahorita voy a presentar un QR, un código QR, donde las pueden descargar. Esta relación es pues más allá de compañía, de cariño y ¿qué les puedo decir? Les agradezco mucho, es un tema apasionante con varios enfoques. Traté de ser lo más imparcial, objetiva. Aquí está el código QR del blog donde pueden descargar la literatura de manera gratuita. Les agradezco mucho y me reitero a la orden. Y déjenme salgo. Y les agradezco. Gracias, doctora Gaby. Muchísimas gracias, doctora. Como siempre, es un gusto escucharla y tiene el toque de que siempre comparte sus experiencias y eso enriquece muchísimo las pláticas. No sé si por ahí alguien de ustedes tenga alguna duda, algún comentario. Aquí en el chat tenemos un comentario de Iván Pérez. Él dice que en lo que comenta no le estaría dando las libertades del perro, estaría en estado de estrés. Sí, traté de dar los ejemplos. No soy experta en, en bienestar, lo digo de lo que conozco de mis animales, pero de alguna manera lo que quise fue evidenciar las necesidades que tienen los animales de compañía. Sí, quizá no me expresé adecuadamente, pero eso fue lo que quise ejemplificar. Okay. Y mientras, si en lo que se anima alguien más tal vez ahí a escribir, allá tenemos otra vez el doctor Héctor, qué gusto tenerlo aquí otra vez, doctor. Dice, muchas gracias por su plática del día de hoy y también gracias por el inicio de CIR en este 2023. Muchísimas gracias, doctor. Gaby, Y bueno, ahorita paso a PDF la charla y te la mando y con gusto la puedes, para quien la quiera, y también pueden descargar los libros del blog que aparece ahí. muchísimas gracias, doctor. Y bueno, yo tengo una pregunta, espero no meterme en un lío, sobre la ley de protección a los animales. Ahí que menciona, bueno, está bastante interesante, pero menciona unos puntos que me llaman bastante la atención. Uno de ellos es que, pues, está obviamente prohibido no brindar atención médica pertinente a los animales de compañía.
y otro también que es muy frecuente en la clínica de pequeñas especies, que está prohibido ofrecer bebidas. Ah, ya no te oí, no sé si yo fui la que me salí. Sí, ya tampoco yo la escuché. Qué bueno que pusieron, porque yo no sabía si yo era la que me había, la que me había salido o Gaby. A ver ahorita. Ah, ¿quieres mandarles? Déjenme. Para mandarles de una vez la charla por... Les voy a compartir por el chat. Déjenme a ver si puedo mandarles el archivo. Ya lo pasé a PDF. Y miren, realmente es muy amplio, porque cada normatividad se enfoca a algo. Ya vimos que incluso también la normatividad en el ejercicio profesional, la de los establecimientos, todo ello involucra en esta relación humano-animal. A ver, déjenme ver dónde está. Aquí está. Les estoy mandando ya por el chat del Zoom. Ahí está ya el PDF de la charla y ahí viene el código QR. De hecho, en ese código QR, perdón, es un blog donde van a encontrar todas las publicaciones y las pueden descargar de manera gratuita. De hecho, una de las últimas es la guía de cumplimiento legal para establecimientos comerciales, hospitales, clínicas. Ah, ya ahí viene Gaby. Una disculpa por las fallas con el No, internet. no te Ya preocupes, estoy Gaby. de vuelta, no sé. Ya les mandé por el chat de Zoom la plática en PDF. Ok, perfecto. No sé si se alcanzó a escuchar algo de lo que le La estaba primera preguntando. pregunta iba enfocada a que ya es obligatorio que quienes tengan animales de compañía lo tengan que llevar a los servicios médico-veterinarios. ¿Era eso lo que me decías? Bueno, era más en referencia en cuanto a la parte médica, sino que se presentan muchos casos de negligencia por parte de los propietarios. Si se tendrá que, pues, enfrentar esa parte de alguna forma legalmente, porque es muy recurrente que lleguen intoxicados porque consumen ciertas sustancias que tienen los propietarios o porque los llevan ya cuando los ven muy mal. Era más enfocada esa parte. Si como médicos tenemos que proceder de alguna forma.
Sí, de hecho les voy a decir algo y eso porque lo estamos manejando mucho, pero desde la Federación de Médicos Veterinarios, que de hecho es algo, se llama, desgraciadamente, pues muchas veces tenemos que actuar de manera correctiva, pero esto no solo se da en medicina veterinaria, también en medicina humana. El tema es prevención de conflictos en la relación médico, en este caso médico-cliente, porque aquí no puede ser médico-paciente, ¿no? Porque el cliente es el dueño tutor del animal de compañía. Entonces, aquí lo importante es, una de las obligaciones del médico